Ahora veremos cómo crear un archivo de texto en C. Este es un pequeño ejemplo. Iniciamos con las librerías que usaremos, que en este caso será stdio.h y la librería de stdlib.h. Creamos la estructura principal, que es un main, abrimos corchetes y ponemos al final un return 0. Comenzamos por escribir la palabra file, que significa archivo, y le asignamos un puntero, que en este caso es pf. A pf le asignamos una función que será fopen para abrir un archivo. Esta función fopen necesita de dos parámetros, que en este caso es el nombre del archivo, que será ejemplo.txt, y el tipo de archivo, que será se designa con la letra W para indicar que es un archivo de escritura. Posteriormente, con un if verificaremos que el archivo haya sido creado. Ponemos que si pf es diferente de null, nos muestre en pantalla lo siguiente: su archivo ha sido creado. Ahora escribimos la palabra exit y entre paréntesis un 1 para que cuando haya sido creado el archivo, el programa llegue a su fin. De no haber sido creado el archivo, nos mostrará que el archivo lamentablemente no se pudo crear. Ahora procedemos a guardar nuestro programa. Crearemos una carpeta nueva y le asignaremos el nombre de texto en C. Abrimos nuestra carpeta nueva y asignamos el nombre para nuestro archivo, que en este caso será archivo txt. Presionamos F11 para compilar nuestro archivo. Vemos que tenemos un pequeño error en el print. Nos faltó colocar la F al final. Y ahora sí. Vemos que en pantalla se muestra: su archivo ha sido creado. Ahora verificaremos en la carpeta donde guardamos nuestro programa que el archivo de verdad haya sido creado. Nos vamos a escritorio. Ahora buscamos nuestra carpeta texto en C. Abrimos la carpeta y efectivamente vemos que se creó un archivo de texto con el nombre ejemplo. Ahora veremos
cómo crear un archivo de texto en C. Este es un pequeño ejemplo. Iniciamos con las librerías que usaremos, que en este caso será stdio.h y la librería de stdlib.h. Creamos la estructura principal, que es un main, abrimos corchetes y ponemos al final un return 0. Comenzamos por escribir la palabra file, que significa archivo, y le asignamos un puntero, que en este caso es pf. A pf le asignamos una función que será fopen para abrir un archivo. Esta función fopen necesita de dos parámetros, que en este caso es el nombre del archivo, que será ejemplo.txt, y el tipo de archivo, que será se designa con la letra W para indicar que es un archivo de escritura. Posteriormente, con un if, verificaremos que el archivo haya sido creado. Ponemos que si pf es diferente de null, nos muestre en pantalla lo siguiente: su archivo ha sido creado. Ahora escribimos la palabra exit y entre paréntesis un 1 para que cuando haya sido creado el archivo, el programa llegue a su fin. De no haber sido creado el archivo, nos mostrará que el archivo lamentablemente no se pudo crear. Ahora procedemos a guardar nuestro programa. Crearemos una carpeta nueva y le asignaremos el nombre de texto en C. Abrimos nuestra carpeta nueva y asignamos el nombre para nuestro archivo, que en este caso será archivo txt. Presionamos F11 para compilar nuestro archivo. Vemos que tenemos un pequeño error en el print. Nos faltó colocar la F al final. Y ahora sí. Vemos que en pantalla se muestra: su archivo ha sido creado. Ahora verificaremos en la carpeta donde guardamos nuestro programa que el archivo de verdad haya sido creado. Nos vamos a escritorio. Ahora buscamos nuestra carpeta texto en C. Abrimos la carpeta y efectivamente vemos que se creó un archivo de texto con el nombre ejemplo.